platicábamos con Alejandro, llega alguien y te da el libro y te dice, ay, ¿qué te parece mi libro? Déjalo leo, ¿no? Te doy mi opinión. Y tienes la pésima costumbre de dar tu opinión, ¿no? ¿Qué te parece mi libro? Espantoso. Sí. Pues vale, ¿para qué me preguntas si sabes cómo soy? Sé que te voy a decir, o sea, si es maravilloso, voy a decir que es maravilloso. Si me gusta, voy a decir que me gusta. Pero si el libro es malo, perdón, pero pues ¿para qué me preguntas? Le contaba a Alejandro de un editor de Querétaro que traía una revista bajo el brazo y me lo dio y me dice, ¿qué te parece mi revista? Estábamos en un café, estábamos tomando café. Oye, la revista, y le dije, te doy mi opinión, nos seguimos siendo amigos. Bueno, no somos amigos. Y tampoco me dejó darle mi opinión, no que entendí. Pero bueno, es una muy mala costumbre que tengo yo. Esto me ha llevado a escribir muy aislado del ámbito cultural. No soy una persona que aparezca mucho en el ámbito cultural, ni literario, ni queretano, ni en otros lados, porque les caigo simpático, pero no tengo una vez, o sea, quién sabe qué vaya a decir. Y sobre eso escribo, normalmente. Uno solo puede escribir de lo que sabe. Yo no puedo escribir sobre San Luis Potosí del siglo XIX, pues si no lo conozco. Si lo estudio, sí, quizás. Una biblioteca, leyendo autores, leyendo libros de historia, autores literarios de la época, seguramente podría escribir algo. Pero en realidad uno normalmente escribe de lo que sabe. Y yo escribo de lo que sé. Y yo de lo que sé, pues es de talleres literarios y de escritores presuntuosos, ¿no? Entonces, este libro es mucho más sarcástico que este libro. Este libro es... Yo soy muy... Pues entonces voy a decir, este libro es más irónico, este libro es más sarcástico. Pero los temas siguen siendo muy similares. Los autores no tenemos muchos temas. Voy a tratar de leerles los textos más cortitos de aquí para que más o menos me entiendan cómo va. Y les voy a leer un cuento que se llama Farolito, que tiene 3 versiones. Voy a leer la segunda versión del Farolito, que se llama Farol Chino. Ya era de noche y de pronto se quedaron las calles vacías. Y ahí te viste, en el reflejo de la multitud que canta tus rolas, en la gente que camina con tu libro bajo el brazo, en las reproducciones de tus cuadros, en las críticas que elaboran revistas y suplementos culturales de los performances que montas cada semana en teatros y galerías, en el número de likes y compartir que reciben tu blog y tus publicaciones en Facebook, en la cantidad de personas que toman de tu página web las imágenes hit que haces en tus ratos de ocio. A la gente le gusta tu música, tus poemas, tus fotografías, los collages de figuras populares y etiquetas robadas de Walmart, tus libros objetos con imágenes prehispánicas y fragmentos de tus poemas y canciones, tu poesía corporal, tu poesía visual, tu poesía sonora, tu poesía. Te falta tiempo para seguir trabajando en tu obra, porque las colaboraciones para periódicos y revistas son un compromiso y agradecimiento a tus viejos amigos de la ciudad y del país, al igual que los cursos, seminarios y diplomados, aunque algunos más bien los consideras como un servicio comunitario, porque no hay comparación entre lo que te pagan aquí y lo que te dan las universidades de Estados Unidos durante los veranos que vas a impartir cátedra. Sientes que has descuidado tu trabajo como editor, ya no tienes tanto tiempo para asistir a las ferias del libro, por eso solo has calendarizado las internacionales que se hacen en México, la de Guadalajara. Tampoco quieres que el Sistema Nacional de Creadores te castigue por no apoyar los eventos locales, así que asistes a un ciclo de lecturas en Bellas Artes y a los homenajes que organiza el INBA cuando mueren los viejos escritores. Cada día te resulta más difícil seguir ese ritmo de trabajo. El día no te rinde lo suficiente para leer a tus contemporáneos y ser jurado en el Herralde, Planeta, Rómulo Gallegos, Juan Ramón Jiménez, Reina Sofía, Casa de las Américas. No quieres parecer pedante, pero las entrevistas en vivo te roban mucho tiempo. El apoyar a cualquier autor joven que se acerca con su manuscrito ya no te emociona.
Tu trabajo creativo se ve demasiado perjudicado por las múltiples intertextualidades a las que has dado pie. El corregir las opiniones de los tesistas de licenciatura o incluso de maestría por las malas lecturas de algunos académicos a tu trabajo resulta hasta molesto. Así que es hora de cerrar los ojos y dormir, porque mañana el arte renace cuando tus manos toquen la computadora, la cámara fotográfica, el pincel, la guitarra o simplemente se posen sobre tu nuevo libro, ese que saldrá la próxima semana y que ya lleva una preventa cercana al 40%. Y si me permite voy a leer un texto largo. Este sí va a ser larguito y ténganme paciencia. Necesito el final del texto y si no lo leo completo, no se puede. Este libro está basado en los cuentos que a mí me hubiera gustado escribir, pero que otros autores mucho más chingones que yo ya lo hicieron antes. Este farolito en la entrada es un cuento de Gustavo Mazo, que se llama Pino más de Hablador. Y este cuento que les voy a leer se llama Un cel a toda madre, que es un cuento que escribió Emilio Carballido que se llama El pizarrón encantado. Ok, El pizarrón encantado es este cuento. Yo hubiera querido escribir ese cuento, pero Emilio Carballido, que es mucho mejor escritor que yo, ya lo había hecho. Un cel a toda madre. Tiene un epígrafe. Era un pizarrón muy terso, con marco azul, que mientras lo miraba fue poniéndose rojo y luego cambió a morado y a verde y así siguió hasta volver a ser azul y empezar de nuevo a ponerse rojo. Acababan de comenzar las vacaciones para Emilio cuando sus papás decidieron irse a luchar por la democracia. O eso decía la nota que le dejaron a la entrada de la casa, junto con una serie de indicaciones para que se fuera a pasar unos días con sus tíos Beto y Enrique. Vamos al plantón de Reforma, yo creo que en unos días tumbamos al pelele, leyó el tío Enrique cuando vio maleta en mano a su sobrino, quien vivía en el departamento 4B, el de los 2 días solteros era el 1C y quedaba pared con pared en la siguiente privada del conjunto habitacional ferrocarrileros. Bueno, dijo Beto cuando llegó en la noche, te toca quedar en el cuarto de Enrique, y señaló una de las 2 recámaras que tenía su departamento. Él perdió y le toca dormir en el estudio. El lugar donde vivían Beto y Enrique era un lugar distinto a todos los que conocía Emilio. No tenía televisión, aunque sin internet. Por todos los rincones de la casa había revistas letras libres, libros de decoración de Feng Shui, manualidades y cocina para adelgazar, que obviamente no servía. Tío Beto pesaba más de 120 kilos y tío Enrique un poco menos, pero porque estaba enfermo de la diabetes, decía mamá. Además de unas pequeñas bocinas de donde salía una música que solo se podía escuchar en ese lugar del condominio. Y de todo el mundo, pensó Emilio cuando le dijeron que estaba escuchando a Sergio Méndez. Después venía Mahler y finalizaban antes de cenar con un poco de Barry Manilow para regresar a Méndez, para irse a dormir tranquilos. Beto y Enrique tampoco eran un ejemplo de personas comunes. Se llamaban entre ellos maestro, ambos se decían poetas y parecían en competencia para ver quién tenía la barba más grande. Tomaban café en lugar de agua y más que hablar, siempre parecían discutir. Se interrumpían todo el tiempo y terminaban azotando puertas para, segundos después, regresar a discutir otro tema. Tarde se dio cuenta Emilio que sin tele, por más juegos que se tengan, aunque solo sacó 2, uno se aburre demasiado. Así, al segundo día se puso a revisar un baúl que se usaba como mesa de centro en el estudio. Aprovechando que sus tíos salían todas las tardes a tomar café con otros tipos tan raros como ellos y que seguramente también eran poetas y se llamaban maestros, encontró un viejo celular que le llamó la atención por todos los colores que se reflejaban en el sol. Con el sol, en un principio era azul, mientras lo miraron poniéndose rojo y luego cambió a morado y a verde y así siguió hasta volver a ser azul y empezar de nuevo a ponerse rojo. Emilio buscó el cargador pero no lo encontró por ningún lado. Tocó el botón verde y apareció en la pantalla lo siguiente: tiene 5 mensajes por mandar, escriba su texto. Emilio buscó por todo el menú de opciones y solo pudo encontrar las siguientes posibilidades: T9, proponer palabras, respetar palabras, insertar símbolo, insertar objeto, enviar. Era todo. No se podía navegar, no había forma de ingresar a los archivos y parecía más un juguete que un ser real. Emilio marcó el número de su casa y apareció la opción enviar, salió el mensaje, la opción enviar salió el mensaje siguiente:
El texto escrito no forma palabras. ¿Seguro que desea enviar? Emilio apretó el botón de cancelar y siguió viendo el teléfono. Al no encontrarle un uso, decidió dejarlo y se puso a hojear el periódico La Jornada. Aburrido, lo único que encontró interesante era un cartón de un tal Magú que citaba a un señor Monsiváis sobre lo que se le viene a los mexicanos. Esa noche se fue a dormir con la sensación de que sus padres se quedarían mucho tiempo sentados en Reforma esperando algo que, por lo que decía el dibujo, nunca iba a llegar. A la mañana siguiente, Emilio tomó el celular y se puso a jugar con él. Tocaba las letras y, como tenía puesta la función T9, se moría de risa al ver las propuestas del teléfono para las tonterías que hacía. Guasderletes se convertían: vas al tren o pasearte, o bandos de tres, o vender el arte. Licojumpumbo se transformaba en le cojo un puño o leo cojonudo, palabra que buscó en el único diccionario que halló en la casa. Chido, pensó. Emilio fue a preguntarle a sus tíos si sabían usar bien el teléfono, pero, para variar, nadie le avisó que saldrían, y así estuvo buena parte del día, hasta que, aburrido, se puso a pensar en qué comer y recorrió la cocina. Como era de esperarse, nada había que le gustara a Emilio, puras cosas para recalentar en el horno de microondas. Poco después llegaron los dos tíos. Discutían sobre todo y nada, como siempre, y no le hacían caso a Emilio, quien, desesperado, quitó la música del aparato de sonido y logró que sus tíos voltearan a verlo. ¿Qué te pasa, escuincle?, dijo muy serio Beto. ¿Por qué osas interrumpir una de las más raras interpretaciones de Más que Nada? Es una versión en vivo, cuando la banda de Sunshine Machine hizo una versión disco de la ya de por ese entonces clásica pieza. Emilio levantó la mano interrumpiendo uno de los largos discursos de Enrique, quien cuando empezaba a hablar parecía querer decir todo lo que se venía a la cabeza, y era mucho lo que se le venía. Tengo hambre, dijo el niño con toda la calma, ahora que ya tenía la atención de sus parientes. No hay nada de comer. Enrique se dirigió al congelador y sacó varios paquetes, le envió al horno y regresó a poner la música. Oh, mi Italia, le pidió de manera tal que Emilio sintió un pequeño escalofrío que lo dejó sin ganas de protestar. Se fue al cuarto y vio su plato: crepa de verduras, hamburguesa de lentejas y mousse de chocolate blanco. ¡Guácala!, exclamó Emilio, y se puso a anotar los nombres en el teléfono para ver en qué se transformaba. Después de un rato, encontró un menú real: crema verdadera, hamburguesas que te llenan y mucho chocolate alto. Emilio apretó la tecla Send y en un instante lo escrito tomó forma en su plato. Se asustó y salió por un momento del cuarto para decirle a sus tíos lo que había ocurrido, pero los vio tan interesados en una nueva discusión que parecía estaba perdiendo su tío Enrique, que, en el recuerdo del orden y el rostro hinchado por las ganas de querer gritar, lo mandaron de regreso al plato y a su cena. Nada mal, pensó Emilio, la comida no estaba nada mal, y decidió agregar a su orden varios litros de refrescos y más videojuegos, y escribió, pero nada pasaba. El teléfono no hacía nada, y así se quedó con sed y mucha curiosidad. A la mañana siguiente, de nuevo solo en casa, Emilio tomó el mismo periódico del día anterior, más aburrido que nunca, y se puso a leer todas las notas que hablaban del plantón. Había de dos tipos: las que festejaban todos los actos que se realizaban en la Ciudad de México y los que alucinaban el fin del mundo y veían el megafraude como una de las señales del apocalipsis. O por lo menos así lo puso un tal Julio en una columna que relataba la falta de solidaridad existente en todo el país con los manifestantes. Incluso mencionaba que había más apoyo fuera del país que, por ejemplo, en el norte, en donde la gente parecía más de acuerdo con aquellos que esperaban que el ejército quitara esos muros. Emilio se asomó a la ventana y, como eran vacaciones y hacía un calor de los 1000 demonios, todo se veía triste, pero nada que anunciara que mañana sería distinto de ayer. Volvió al ser. ¿Qué más podía hacer? Copió de la caricatura la frase: queremos un cambio, el pueblo no puede aguantar más de lo mismo, Monsiváis. Comenzó a jugar y a buscar frases que tuvieran algún sentido. Después de mucho, apareció en la pantalla: Querétaro cálido. Ese pueblo puede aguantarme a mí mismo, más Levi's. Cuando apretó Send, un mensaje apareció en la pantalla: Levi's, Levis, Liván, respetar. Insistió y mandó el mensaje. En la tarde, cuando regresaron sus tíos, traían puestos unos pantalones de mezclilla verdaderamente ridículos. Se les veían enormes en las piernas y les apretaban en las panzas. Emilio se reía hasta que le aventaron una bolsa. Ponte estos pantalones, te los acabamos de comprar. 2 pantalones, iguales a los de sus tíos, pero de su talla.
Emilio se asomó a la ventana. Los pocos que pasaban por la calle traían el mismo tipo de pantalón, un pantalón horrible, marca Levi's. Debo pensar mejor lo que mando por el cel, reflexionó seriamente. Esa tarde, sus tíos estuvieron más animados que de costumbre. Llevaron a Emilio a comer al centro, a una cafetería. Y mucho hablaron de la sorpresiva visita de Carlos Monsiváis a la ciudad para hablar de sus libros. A Emilio le importaba muy poco la visita del señor ese y más le alegraron las enchiladas suizas y el vaso de jugo de naranja que le sirvieron como desayuno número 2, desde que eran más de las 3 de la tarde, en un lugar espantoso llamado el Café del Pueblo. Poco a poco, el café se fue llenando de amigos de sus tíos, como lo sospechaba. Todos se decían maestros, todos eran poetas y más que hablar, siempre parecían discutir. De hecho, cada frase era iniciada o finalizada con palabras que Emilio siempre le habían prohibido decir, aunque ya las conocía todas. Y cuando oyó que se referían a sus tíos con insultos sobre su supuesta homosexualidad, se ofendió mucho. Pero tampoco encontró elementos para contestar más allá de un igual que ustedes. Los tíos ya eran viejos, más de 30, vivían solos. Hasta su mamá decía que nunca les habían conocido novias. Su música era horrible, se pasaban mucho tiempo hablando de cómo debía arreglarse el departamento, aunque nunca hacían nada. Una señora más vieja que ellos limpiaba una vez a la semana y hasta ella les hacía bromas sobre su delicadeza para comer. Eso sí, en mucha cantidad. Sus gustos para vestir, ellos lo habían vestido igual que ellos. Frustrado, Emilio se dejó caer en una silla y sacó el celular. Comenzó a escribir: Tío Beto y Enrique pobetones, pocos respetos, putos pero buenos, pintan canas y oyen música fea. Decidió dejar el mensaje pendiente porque sus tíos estaban discutiendo con un joven que tenía una gran lengua estampada en su playera negra y quien se burlaba terriblemente de los gustos musicales de sus parientes. Parecía que la discusión se salía de control y que entre los dos tíos salían furia rival, quien se encaró con tío Enrique y lo llamó cobarde. Sin embargo, Beto jaló a Enrique con un "no vale la pena", tembloroso, salió del café, olvidando por un momento al niño. Emilio corrió para alcanzarlos, no sin antes lanzarle una patada en la espinilla al insolente. Los alcanzó en la esquina cuando ambos lloraban de coraje y miedo. Ya en la casa, en lugar de dormir, Emilio se dedicó a escribir en una hoja las posibles variantes para el mensaje que tenía guardado en el cel. A la mañana siguiente, muy desvelado y con los ojos rojos, alcanzó a leer: Tío Beto y Enrique, poeta de Stones, puro respeto, rucos de los buenos, pican carne y odian música fea. Ni Emilio mismo entendía bien el mensaje, pero un grito de tío Beto invitándolo a almorzar lo espantó tanto que mandó el mensaje. En ese instante, un olor a milanesa inundó el ambiente y la eterna canción de Méndez desapareció y fue sustituida por algo que un poco más tarde explicaría tío Enrique era una de las mejores interpretaciones de la malamente traducida El Anillo de los Nibelungos, cuando en realidad debería llamarse El Anillo del Nibelungo, excelsa ópera de Wagner en la interpretación de Lorin Maazel con la Sinfónica. Inesperadamente, otro grito de tío Beto agitando violentamente el periódico La Jornada, al que Emilio ya identificaba desde lejos, dio al traste con la conferencia que preparaba tío Enrique. Mira, siguió gritando Beto, nos han incluido como parte de los poetas que revolucionarán el siglo XXI según la revista Rolling Stones. A ver qué dicen ahora en el Café del Pueblo. Hasta ese momento, Emilio entendió el poder que tenía. Podía hacer su vida mejor. Empezó a imaginar los miles de textos que podía mandar: comidas, dinero, juegos. Luego vio con tristeza que solo le quedaba un mensaje: tengo que pensar muy bien en lo que voy a escribir. Emilio se encerró en su cuarto a pensar en lo que podía escribir por última vez. Escuchar a los tíos felices y música clásica resultó hasta divertido los primeros días. Pero Emilio recordó que sus padres estaban en un plantón en la capital. El tiempo transcurría y no había una solución a la vista. Las clases estaban por empezar y sus tíos no daban muestra de querer llevarlo a comprar cosas para la escuela. Además, los extrañaba, en especial a su mamá, que de vez en cuando se metía en la noche a su cuarto a desearle buenas noches y a contarle historias de caballeros, princesas y héroes que a papá parecían molestarle mucho. Mientras sus tíos salían a presumir todos los días al Café del Pueblo, Emilio se encerró en la tarde en el cuarto mientras leía cada vez más afligido los cartones que publicaba el periódico. Y aunque le costaba mucho leer, se esforzó por entender las noticias y columnas de La Jornada, sacando frases para modificarlas. Esa noche, cuando regresaron sus tíos, Emilio se preparó para esperarlos en la sala.
había puesto el viejo disco de Méndez, había preparado la cena con lo que encontró en el refrigerador: huevos, un poco de ensalada de berros. Pensó en perros y en el cel, pero la falta de mensajes disponibles solo le dio oportunidad de reír un rato. Y 2 tazas de café recalentadas del sobrante matutino que siempre tiraban los derrochadores parientes. Hoy es el último día que paso en su casa, tíos. Mañana llegan mi papá y mi mamá. Les quiero dar las gracias por este tiempo que cuidaron de mí. Aún así, los quiero. Buenas noches. Después de eso se quedó a esperar las preguntas. Comenzó tío Enrique. ¿De dónde sacaste el café? ¿Quién te enseñó a cocinar? Antes de poder contestar, tío Beto interrumpió. ¿Quién te dijo lo de tus papás? ¿Cómo te comunicaste con ellos? Como a tío Enrique, tampoco a tío Beto le gustan ser interrumpidos, así que se pusieron a discutir entre ellos con tal vehemencia que Emilio se metió a su cuarto y mandó el siguiente mensaje: derrota digna, trabajo seguro, oportunidad de oro para becarios. El mensaje surgió después de muchos intentos garabateados al costado de la jornada y gracias a una columna de análisis económico que más o menos logró entender. El mensaje original era: derrota limpia, fracaso seguro, oportunidad de unión entre mexicanos. Como lo sospechó, muy temprano llegaron sus padres. Cuando tío Enrique abrió la puerta, mamá corrió a casarlo y a decirle que lo había extrañado, que no volvería a dejarlo, y le dio muchos besos. Mientras su padre se entretuvo con sus tíos explicándoles que, de modo inesperado, se encontró en el meeting con el director de posgrado del Consejo de Tecnología y le pidió se hiciera cargo de la Dirección de Desarrollo de Proyectos de Investigación en el Estado. Solo que tenía que presentarse mañana mismo. Además, cada día se veía más desolado el plantón. La gente estaba cansada, harta, y se sentía con pocas posibilidades de conseguir algo. Por lo tanto, habían tomado el autobús de vuelta y ya estaban en casa. Los tíos también comentaron de sus triunfos poéticos y de sus planes de pedir una beca para el Creative Writing de Inglaterra. El papá de Emilio se comprometió a ayudarlos y esa misma tarde Emilio regresó a su casa con el teléfono escondido en la maleta con la que llegó en medio de toda su ropa sucia. Epílogo. El papá de Emilio efectivamente trabajó como director de desarrollo de proyectos de investigación hasta el momento en que hubo una huelga originada por secretarios e intendentes que se quejaron de su trato déspota. La mamá de Emilio se divorció a los 5 años y con todo el dinero puso un café en el centro de la ciudad para hacerle competencia al café del pueblo. Lo primero que hizo fue impedirle a sus hermanos que entraran allí a consumir. Con el tiempo, el café se transformó en un café-restaurante, de ahí en restaurante familiar, luego fue bar, y ahora es un pequeño antro al que acuden los artistas emergentes a presentar libros, organizar lecturas y exponer cuadros. El tío Enrique no obtuvo la beca para ir al extranjero, se conformó con un puesto como maestro de literatura en Veracruz, desde donde se dedica a insultar a un joven que viste siempre la playera de los Rolling Stones, quien, por increíble que parezca, está a punto de convertirse en la gloria local literaria del café del pueblo. El tío Beto, por su parte, sí viajó al extranjero, aunque nunca terminó la carrera de Creative Writing. Finalizó un doctorado en la universidad local y ha sido infinidad de veces poeta becado en el municipio, en el estado e incluso a nivel nacional. Emilio acaba de obtener la beca de jóvenes creadores del gobierno federal y, pese a su edad, está propuesto para ser miembro del Sistema Nacional de Creadores cuando finalice su actual estatus. Quienes trabajan para él comentan que es igual de déspota que su padre y que presume de tener unos padrinos literarios muy, pero muy fuertes. Por cierto, el celular sigue en sus manos. ¿Alguna pregunta? Ustedes preguntan lo que quieran, yo contesto lo que se me antoja, siempre lo he hecho.